Shalom, sean bienvenidos todos a nuestra clase. Hoy vamos a estar estudiando el marco histórico de la guerra de los Macabeos, la guerra que dio origen a ciertos eventos sobrenaturales de parte de Hashem y que constituyen hoy en día, en la tradición de nuestro pueblo, una festividad que es llamada como la festividad de las luces, la fiesta de las luces, también llamada como la fiesta de la dedicación, la fiesta en la cual varios milagros acontecieron, permitiendo que el evento de la guerra diera la oportunidad a, número uno, el retorno del honor al Eterno, y número dos, la victoria de un grupo pequeño de judíos contra un ejército poderosísimo que era el ejército que se había apoderado en aquellos días e por mucho tiempo intentó someter al pueblo judío. Como siempre, agradeciendo al Eterno por la vida de nuestro Santo Maestro, la luz del mundo, el fundamento de todas las cosas. Vamos entonces a mirar el tema del marco histórico de la guerra de los Macabeos, el marco histórico de la guerra de los Macabeos. Para que tengamos un poquito de noción de los eventos históricos que enmarcan la vida de Israel, la vida de los eventos en Israel, tenemos que ubicarnos también, por un lado, con ciertos eventos en la historia universal y por otro lado, ubicarnos respecto a el tiempo de acuerdo a el nacimiento de nuestro Santo Maestro, su aparición, según se ha designado, que se marcan los años. Para nosotros, por razones obvias y por razones teológicas importantes, nosotros no vamos a utilizar el término antes de Cristo y después de Cristo, sino que vamos a utilizar el término antes de Mashiach y después de Mashiach, con el fin de que rompamos con el mito del Mesías católico y le demos su lugar a el Mesías judío, utilizando el término correcto que hace referencia a su lugar dentro del reino de la casa de Israel. Entonces, no vamos a utilizar las palabras antes de Cristo, después de Cristo, sino antes de Mashiach y después de Mashiach. Por eso es muy importante que tú te vayas acostumbrando a esos términos, que el objetivo es, como ya dije, restaurar el honor de nuestro Santo Maestro y su identidad como judío. Por supuesto, sabemos todos que la historia se ha dividido por el evento del nacimiento del Ribi en los años y los acontecimientos previos al nacimiento del Ribi y los años y los acontecimientos posteriores a la vida de nuestro Ribi. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de antes de Mashiach, el conteo de los años viene de mayor a menor. Y cuando hablamos de los años posteriores a Mashiach, vamos a ir de menor a mayor. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros hablamos del año 3000, por ejemplo, antes de Mashiach, con respecto a el tiempo, los años van en descenso. 2999, 2998, así hasta llegar al nacimiento del Ribi. Y cuando hablemos de los eventos posteriores a la revelación de Mashiach, como conocemos los años, año 1, año 2, 3, 4, hasta el año que nosotros llevamos según el conteo secular, que es el 2020, y esto será el año 2020 después de Mashiach, o después de la revelación de Mashiach. Entonces, tomando en cuenta esto, es muy importante que lo miremos para ubicarnos en los tiempos. El primer punto que es importante identificar en la historia como un marco relevante en nuestra clase para ubicar en el tiempo la guerra de los Macabeos es
la muerte de Alejandro Magno y por lo tanto este evento no solamente enmarca un punto importante dentro de la historia universal, sino en el mundo conocido en aquella época marcó también un efecto para Israel. Cuando hablamos de Alejandro Magno, vamos a estar hablando de un conquistador que tuvo en una corta edad y en un poco tiempo la posibilidad de conquistar todo el mundo conocido, la mayoría del mundo conocido, y que evidentemente también tuvo un efecto sobre Israel, sobre lugares como Egipto, sobre Siria, sobre naciones que estaban de alguna manera ubicados alrededor y en el contexto de Israel. Estos eventos fueron tan importantes que desencadenaron otros eventos históricos que incluyen, por supuesto, la guerra de los macabeos. Por eso es que vamos a poner dentro de nuestra línea del tiempo el primer punto, que es la muerte de Alejandro Magno, aproximadamente para el año 323 antes de Mashiach. 323 años antes de Yeshua, 3 siglos antes de Yeshua, se encuentra Alejandro Magno, muere a la edad de 31, 32 años, y se da un evento que es que sus generales se dividen el reino que había dejado a falta de un heredero con la misma fuerza. Los generales de Alejandro Magno se dividen el reino, y esto conlleva que el mundo que se había unificado bajo la influencia del helenismo con Alejandro Magno y bajo el poder imperial de Alejandro Magno, entonces se ve dividido en diferentes reinos que correspondían a diferentes generales. Estos generales forman diversas estirpes. Una de ellas fue la de los selúcidas, provenían de Ptolomeo, un general de Alejandro Magno, y que era sátrapa de Egipto. Cuando escuchemos la palabra sátrapa, vamos a estar hablando de una persona que era protectora de las tierras, era como un encargado, como un administrador dentro del imperio de determinado territorio. Esto, por supuesto, dentro de el contexto del imperio, el imperio de Alejandro Magno. Entonces, este personaje, Ptolomeo, que era nada más y nada menos uno de los generales de Alejandro Magno, protector, sátrapa de las tierras de Egipto, de él viene una estirpe de gobernantes que por varias generaciones llevan el nombre de Antíoco. Antíoco primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y estos nombres eran acompañados por otro nombre, era como un título, Antíoco. Entonces, es muy importante que, aunque en la guerra de los macabeos encontramos el nombre de Antíoco, Antíoco Epifanes, debemos de saber que antes de Antíoco Epifanes hubo 3 Antíocos previamente, que marcan el tiempo desde la división del reino hasta la guerra de los macabeos. E incluso después de Antíoco Epifanes, a su muerte, vino otro Antíoco que también se sigue hablando de él en la historia de la guerra contra el pueblo judío, pero que viene a ser la quinta generación de un gobernante, un rey que lleva el nombre de Antíoco. Entonces, hablamos de la estirpe de los selúcidas, que es un reino que se generó luego de la división del imperio de Alejandro el Magno. Entonces, eso abarca desde aproximadamente, les decíamos, el año 323 por ahí, hasta aproximadamente el año 169, cuando se comienza a
llevar a cabo la toma, la conquista, la influencia de, de esta nación que está invadiendo sobre Israel. Otro evento que además menciona Flavio Josefo, un historiador judío muy importante, del cual sus obras nos dejan mucha de la gran información que se tiene, no solamente de las guerras de los judíos, sino de otros eventos importantes en la vida de nuestro pueblo y alrededor de nuestro pueblo. Otro de los eventos que se marca ya a punto de darse la guerra de los macabeos y la toma del templo, la contaminación del templo, es una pugna, una lucha que se da entre Antíoco IV, Antíoco Epifanes, que es el personaje del cual hemos estado hablando, y Ptolomeo VI. Ptolomeo VI era un gobernante que venía de la estirpe de los faraones y que obviamente estaba gobernando o recibía el gobierno de Egipto. En ese momento, Antíoco Epifanes levanta una guerra en contra de Ptolomeo para tomar Siria, porque había una pugna por la autoridad de Siria. Y bueno, en ese momento ya para ahí por el año más o menos 169, en Israel se levanta una lucha entre las familias sacerdotales. Hay que decir que para el momento en el cual se dan las luchas de las cuales estamos hablando, había una gran influencia en Israel del sacerdote, del Cohen Agadol. El Cohen Agadol, en este punto de la historia, fungía no solamente como sacerdote, representando al Eterno y representando al pueblo, sino que fungía como gobernante, como el máximo gobernante. No había una forma de rey en este momento, y por lo tanto la personalidad más importante era la que llevaba el sacerdocio. De modo que comienzan a darse pugnas por el poder en el sacerdocio, e inclusive tanto en esta etapa, en este tiempo, antes de este tiempo y después, ya inclusive en los días de Yeshua, nuestro santo maestro, hay una gran cantidad de eventos que podemos considerar que son totalmente en contra del orden del establecimiento del sacerdocio, en los cuales personalidades compraban a gobiernos extranjeros que estaban sobre la autoridad, estaban teniendo poder sobre Israel, la autoridad para ser el Cohen Agadol. De modo que la transmisión de la que una el sacerdocio, el sumo sacerdocio, de alguna manera se va perdiendo. Pero al mismo tiempo, para el momento en el cual estamos hablando de las guerras de los macabeos, se tenía mucha esperanza, se tenía la creencia de que el Mesías rey podría venir de la estirpe de los sacerdotes. Entonces, existían en los días de Antíoco Epifanes, más o menos para el año 169, dos familias importantes de los sacerdotes. Una de estas familias era la familia de Onías, y la segunda familia importante con la cual estaba en pugna por la autoridad y el sacerdocio era la familia de Tobías. Dos familias importantes de sacerdotes que de alguna manera peleaban por la autoridad del sacerdocio. Resulta que la familia de Onías y la familia de Tobías empiezan a tener conflictos para tratar de apoderarse del sacerdocio, y Onías logra tomar el poder en ese momento del sacerdocio y logra echar de la ciudad a los hijos de Tobías, Cuando se da este evento nos dice Flavio Josefo, lo describe, este evento probablemente fue un detonante para los grecosirios, en este caso, estirpe de los selúcidas, vengan a Israel a apoderarse y a dominar al pueblo judío. ¿Por qué razón?
porque cuando los hijos de Tobías, los sacerdotes, son sacados de la ciudad por razones de las pugnas que se estaban dando por el sacerdocio, ellos deciden presentarse ante Antíoco Epifanes, el rey Antíoco, para pedir su ayuda, para poder regresar nuevamente a Jerusalén. Y en ese trato de el apoyo de Antíoco Epifanes, lamentablemente se da un costo altísimo en el convenio para poder entrar a Jerusalén nuevamente y que estos sacerdotes puedan quitarle la autoridad a Onías del sacerdocio en ese momento. Lo que nos cuenta Flavio Josefo al respecto de este evento es que de por sí Antíoco Epifanes ya tenía en mente la conquista y la presencia de su imperio en Israel, en Jerusalén, y encontró una oportunidad muy buena, estratégica para sus ambiciones, para entrar a Jerusalén, el ofrecimiento de los hijos de Tobías. Fue un asunto estratégico que él aprovechó, pero que él ya había pensado en incursionar abiertamente en Israel. Hay que decir que en los días de Alejandro Magno no hubo una incursión como la hubo en este caso, porque el mismo Alejandro Magno, según la tradición de nuestro pueblo, llegó a tener un grado de respeto por la comunidad judía y fue un tiempo en el cual por el imperio de Alejandro Magno no fue de alguna manera tocado, embestido el pueblo judío. Sin embargo, las cosas cambian cuando llega Antíoco Epifanes bajo sus ambiciones. Entonces, dado que se dan estas pugnas por el poder del sacerdocio de la familia de Onías y de Tobías, y los hijos de Tobías van con Antíoco Epifanes para hacerles ofrecimiento y ellos poder entrar nuevamente y tomar de nuevo el sacerdocio, se dan las condiciones para que esta guerra inicie en contra de la comunidad del pueblo judío. Fue entonces en el año 169, antes de Mashiach, cuando Antíoco Epifanes entra a Jerusalén saqueándola, saqueando el templo sagrado. Fue un tiempo en el cual hubo rapiña, que hubo un saqueo en contra de la ciudad, de los ciudadanos, abusos terribles, que el mismo templo de Jerusalén fue saqueado, se comienza la construcción de imágenes de ídolos profanos dentro del templo y aproximadamente 2 años después se comienza ahora la prohibición de las prácticas judías. Más o menos para el año 167 se prohíbe las prácticas judías, de las cuales ya hablamos en nuestras clases al respecto de la fiesta de Hanukkah, que era el Brit Milá, la circuncisión, la celebración de Shabbat, los Rosh Hodesh, la lectura pública de la Torá, con el fin de borrar de la comunidad judía por medio de este nivel de opresión su identidad. Como lo vimos en clases previas, la destrucción del cuerpo tiene un valor grave, un efecto grave, pero la búsqueda de la destrucción de la identidad se considera peor aún que la destrucción y el asesinato mismo, porque atenta contra la existencia misma de una nación, de una cultura o de un pueblo, más aún cuando se trata del pueblo judío. O sea, todos aquellos que buscan matar Hasbe Shalom al pueblo judío tienen su recompensa, pero aquellos que quieren destruir los cimientos de la fe, de la identidad, de la cultura de nuestro pueblo, su recompensa trágica y destructiva será mayor, porque eso es un atentado ante la misma esencia, no solamente de la fe y del pueblo, sino de la misma esencia de lo que fue recibir las promesas del Eterno como pueblo elegido. Entonces,
En el año 169 se da la llegada a Jerusalén, el saqueo, las prácticas de opresión, pero es hasta el año 167, 2 años después, que empieza la prohibición para las prácticas judías. Además, Antíoco Epifanes, según nos cuenta Flavio Josefo, no se vio contento, no se sintió satisfecho solamente con la rapiña y con el haber tomado la tierra, sino él tenía un coraje. Y el coraje es que cuando se dio el asedio en contra de Jerusalén, el asedio le costó tanto trabajo y le costó tanto tiempo que debido a eso, él dispuso en su maldad, en su ira en contra del pueblo judío, endurecer las medidas contra la fe y la identidad judía. Esto es resultado del el largo asedio y lo que le costó tomar la ciudad santa y tomar a Israel. Luego de un tiempo, este rey Antíoco establece como encargado, como general, a un personaje que lleva el nombre de Baquides. Baquides se encarga no solamente de llevar las encomiendas de su rey, de procurar que nadie circuncida a sus hijos, que no celebren Shabbat, que no celebren la luna nueva, que no lean la Torá de forma pública. No solamente eso, sino que además lo que hace es comenzar a oprimir al pueblo con vejaciones, con humillaciones, con sufrimientos, en un nivel tan extremo que se genera el ánimo del pueblo para vengarse por causa de los sufrimientos. En ese contexto surge un personaje muy importante conocido como Matityahu ben Yohanan. Este personaje es un sacerdote que, como cualquier otro sacerdote, le correspondía ministrar al templo en cierto momento del año, y él junto con sus 5 hijos levantan una revuelta, pero la revuelta inicia de la siguiente manera. En un momento en el cual se dan estos eventos de opresión en contra del pueblo judío, Matityahu ben Yohanan es llamado para el servicio en el templo y se encuentra no solamente con que se tiene que hacer el sacrificio, pero ahora ya no al Eterno, sino que además va a hacer a los dioses de este pueblo que ha venido a someter a Israel, y no solamente eso, sino que va a ser sacrificado un cerdo. Y entonces, ante este evento, se encuentra Matityahu, se encuentra un sacerdote judío que estaba como mediador entre el imperio que está conquistando y la comunidad judía, y un representante del rey Antíoco Epifanes en el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Cuando Matityahu ve que está siendo obligado a sacrificar un cerdo en esas condiciones, mata a la persona, sacerdote judío, por razones de que él había entregado la plaza y había decidido entregar al pueblo ante este paganismo, y mata al representante del gobierno de Antíoco Epifanes. Con este evento se inicia las revueltas, las guerras de los macabeos. Matityahu ben Yohanan huye a las montañas después de este evento, porque obviamente buscaban su vida, y comienza un levantamiento dentro de la comunidad judía para tratar de hacer la guerra en contra de Antíoco Epifanes y su imperio que ha llegado a Israel, a Jerusalén. Entonces, es ahí donde entran en escena no solamente Matityahu ben Yohanan, sino va a entrar en escena sus 5 hijos, que son Judá, Eliezer, Shimón, Yohanan y Jonatán. 5 hijos, aprendan esos nombres. Judá, Eliezer, Shimón, Yohanan y Jonatán, los 5 hijos de Matityahu ben Jonatán.
Estos personajes, todos, van a ser muy importantes dentro de la historia de esta sección del tiempo de Israel, dentro de esta etapa, y vamos a estar nombrando cada uno de ellos y vamos a ubicar en la historia el momento en el cual se dieron los eventos de los milagros de Hanukkah. Y se comienzan a dar una serie de revueltas, varias batallas, primero con levantamientos de parte de la comunidad judía dirigida por los sacerdotes, en este caso Matilyahu, que se vuelve un líder espectacular para el pueblo judío, por un lado, por el hecho de haber cometido este acto en honor al Eterno, por celo, que fue la muerte de estos dos personajes, y por otro lado, esto animó a la comunidad judía para levantarse en armas en contra del imperio que estaba oprimiendo, los grecos sirios, que estaban oprimiendo a el pueblo judío. Esto llevó a que Matilyahu ben Yohanan se convirtiera en un héroe en vida, y se convirtiera prácticamente en el líder nacional en Israel. Él venía de la estirpe de los Hasmoneos, con sus hijos vivía en una ciudad conocida como Modim, como si fueran Moadim, pero no es Moadim, sino Modim. Él arma a sus hijos, a su familia, y además de haber realizado este acto de celo, según la historia que nos deja Flavio Josefo, él mata al general que se había quedado encargado y que había sido el que estaría oprimiendo de una manera terrible al pueblo judío luego de que Antíoco Epifanes se fuera de la región, que era nada más y nada menos que era Báquides. Báquides es muerto a puñaladas por Antíoco, perdón, por el grupo, entre ellos Matilyahu ben Yohanan, y bueno, comienzan estas revueltas. Los sacerdotes huyen a las montañas y comienza una estrategia de guerra que es conocida para todos aquellos que saben un poquito del tema como la guerra de guerrillas, en las cuales un grupo pequeño ataca a un ejército más grande en lugares aleatorios, de forma sorpresiva, aprovechando la rapidez de su movimiento, la facilidad de moverse de un punto a otro, de que como es un grupo pequeño se pueden esconder y hacer ataques incisivos en lugares determinados y estratégicos, causando un mayor daño que un ataque típico o una guerra frontal típica como en aquellas épocas. Eso fue lo que realiza Matilyahu junto con su familia y junto con todos los judíos que se le sumaron ante esta revuelta. Matilyahu muere con la mentalidad de que el pueblo judío está venciendo. Muere en un momento en el cual todavía no se toma el templo de regreso, todavía no se logra dedicar el templo. Sin embargo, muere como un príncipe de Israel, legando su gobierno a su primogénito, que era Judá o Judas. Judas sabía perfectamente que tendría que llevar a cabo, continuar las guerras, las batallas en contra del ejército de Antíoco Epifanes, y comienza a realizar algunos actos estratégicos. Se dice que Judas fue el primerito que hizo convenios estratégicos con Roma. Fue el primero que hizo convenios con Roma, y logra Judas ser el personaje que entra de nuevo a Jerusalén, puede vencer al ejército de Antíoco Epifanes, se apoderan de la ciudad inferior, la ciudad vieja, se apoderan de la ciudadela,
se apoderan del templo nuevamente, lo limpian, vuelven a levantar ciertos muros que estaban destruidos y comienza el proceso de rededicación del templo de Jerusalén. Estamos hablando no de Matillahu, estamos hablando de Judas, el primogénito. Judas el primogénito. Y es ahí en ese contexto que muy probablemente se dieron los milagros de los cuales nosotros celebramos hoy, que son los milagros de, número uno, que pocos hayan vencido a un ejército enorme. Número dos, que el aceite de la dedicación para el templo que encendía la menorá del templo duró no 1, sino 8 días. Y número 3, otro evento extraordinario, fue el hecho de que esta dedicación fue fue vista como un acto de gran emuná por parte del Eterno. Y bueno, luego de Judas y de haber llegado a estas victorias, la cosa no quedó así. Antíoco Epifanes fallece. Estamos hablando de Antíoco IV, y le sucede su hijo Antíoco V, que continúa con la misma estrategia y con el mismo pensamiento de opresión en contra de Israel. Quiere decir, murió el padre, pero viene el hijo con el mismo nombre, y tenemos que saber distinguir entre esos eventos, el hijo y el padre, que aunque tenían la misma mentalidad, eran distintos. Luego de la muerte de Antíoco Epifanes, se da un evento trágico, y es que cuando se levantan Antíoco V, también decide hacer una guerra frontal nuevamente en contra del pueblo judío. Dice Flavio Josefo que aproximadamente reunió un ejército de 50,000 infantes, 5,000 jinetes, 80 elefantes, con los cuales acometió las regiones montuosas de Judea, conquistando la pequeña ciudad de Betsur, y bueno, empieza de nuevo la guerra. Yo al principio puse una imagen, aquí está, y esta imagen ilustra un poquito la idea. Ustedes se dan cuenta que el muro hace referencia a Jerusalén, también se ve la fiesta de la dedicación abajo, pero también vemos del lado izquierdo, en la parte superior, en este grabado, vemos que hay un ejército, y este ejército mantenía elefantes. Los elefantes fueron usados desde la época, inclusive anterior a Alejandro Magno, como animales de guerra, de batalla. Entonces fue Antíoco V quien toma 80 elefantes y todo este ejército para volver a tomar o retomar el poder sobre Jerusalén, sobre el pueblo judío. En ese contexto, mientras se encaminaba el ejército de Antíoco Epifanes, uno de los hijos de Matillahu ben Yohanan, el segundo, que llevaba el nombre de Eliezer o Eleazar, mira en el camino, un camino donde se reduce el ejército por ser un camino estrecho, mira un elefante que sobresale de todos, que venía con una armadura más embellecida, que tenía características que le hacían sobresalir a los demás elefantes, y deduce que ese elefante debe de ser el elefante que está cargando a Antíoco Epifanes, o que Antíoco Epifanes está cabalgando sobre ese elefante. Se toma su lanza, su espada, y decide meterse por las filas, logra llegar hasta al elefante con el fin de matar al jinete. Lamentablemente, debido a las condiciones que se dan, no puede matar al jinete y termina enterrando su espada o su lanza en el elefante,
y el elefante muere inmediatamente y cae encima de Eliezer. Estamos hablando del segundo hijo de Matillahu ben Johanán. Lamentablemente el cometido no se cumplió, matar a Antíoco Epifanes, a Antíoco V, perdón. Esto fue visto por la comunidad judía como un acto sumamente heroico, que el hecho de que Eliezer estuvo dispuesto a morir por la causa de liberar al pueblo judío fue visto como un acto totalmente heroico, aún a pesar de que ahí ni siquiera estaba Antíoco. Y esto fue el primer hijo de Matillahu ben Johanán que muere. Posteriormente, Judas, el primogénito, hijo de Matillahu, murió en unas revueltas con los generales de Antíoco. Se levantan ciertas revueltas y después de haber matado a una cantidad tremenda de hombres del ejército de Antíoco, muere Judas, que era el líder que había quedado luego que su padre había muerto. Entonces ahí vamos dos de los hijos de Matillahu ben Johanán. Días después muere Johanán, muere Juan, en una acechanza armada por partidarios de Antíoco. Inclusive ciertos grupos judíos que, como en muchos casos, se convierten en partidarios del ejército invasor. Y muere por estas acechanzas, traicionado, y entonces se encuentra que 3 de los hijos de Matillahu ben Johanán han muerto ante los eventos que se dieron en aquellos días. Recuerden, ¿cuántos eran los hijos de Matillahu ben Johanán? El número de los hijos de Matillahu ben Johanán eran 5. Sus nombres, no se olviden de ellos. Era Judá o Judas, Eliezer, Shimón, Johanán y Jonatán. Estos son los 5 nombres de los hijos de Matillahu ben Johanán, todos ellos de la línea sacerdotal. Luego de la muerte de estos 2 hermanos, de estos 3 hermanos, recuerden, primero murió Eliezer, luego fue Judas, posteriormente fue Johanán. Después de esto, sucede en el gobierno que se levanta para libertar al pueblo judío, sucede el hermano Jonatán o Jonatás, el cual intenta nuevamente tener vínculos con Roma, ratificar sus alianzas con Roma, estratégicas, y milagrosamente se concede un tiempo de paz con Antíoco en los días de Jonatán. Jonatán logra hacer la paz con Antíoco, pero eso no lo libra del peligro, pues resulta que una persona dentro del gobierno de Antíoco levanta una acechanza en contra de Jonatán y lamentablemente muere, y todas las aspiraciones a la paz se desvanecen. Por lo tanto, ya vimos cómo lamentablemente fallecen ya 4 de los hijos de Matillahu. Queda solamente uno. Este que queda lleva el nombre de Shimeón. Shimeón o Simón toma en su mano los asuntos públicos, lleva a el pueblo de Israel nuevamente a fortalecerse y hacer estas guerras y revueltas en contra del imperio que está llegando, que está oprimiendo. Y hay algo muy interesante que pasa en los días de Shimón. Shimón es una persona que logra hacerse de varias ciudades y logra reconquistar varias posiciones. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos eventos, nos vamos dando cuenta que aunque tenemos la guerra el evento de los milagros de Hanukkah, aún hubo muchos eventos complicados en la vida del pueblo de Israel en ese contexto, y hubo una cantidad de batallas tremendas
que hubo una cantidad de muertes de personas importantes en aquella generación, pero que su objetivo fue sencillamente retornar la paz y de alguna manera la soberanía de la nación santa que es Israel. Shimón lamentablemente fue víctima de una conspiración en un evento tremendamente escandaloso. Resulta que en el día del banquete de bodas de su hija, su propio yerno lo traiciona y lo asesina. Es un asunto que obviamente involucra un plan meticuloso para dañar la fuerza de defensa de Israel. Es un asunto tremendo, como una película o como esas series de televisión de las pugnas por el poder de la Edad Media o de gobiernos y reyes, tal cual, así sucedió con Shimeón, que lamentablemente murió. Este yerno que asesina y traiciona a Shimeón lleva el nombre también de Ptolomeo. Y continúa la historia con las guerras, los greco-sirios. Se levanta entonces ahora Johanán. Johanán es el personaje que va a tener en el tiempo de representación de Israel mucho más amplitud y mucho más éxito. Pero se encuentra con grandes dificultades. Se dice de Johanán que Johanán pudo conseguir cosas que no consiguieron sus hermanos. La primera cosa que nos vamos a encontrar, recuerden que cuando hablemos de Johanán, también Johanán recibe el nombre de Hircano, y lo vamos a encontrar así como Hircano también. Este personaje que está dentro del movimiento judío que procura la libertad del pueblo de Israel, logra varias victorias. A pesar de la terrible hostilidad del ejército greco-sirio, logra tener varias victorias, entre ellas algunas atinadas decisiones estratégicas. Encuentra un tesoro. Le dice que Juan, él va al sepulcro del rey David, abre el sepulcro del rey David y se encuentra nada más y nada menos que un tesoro tremendo. Algo así como 3,000 denarios de oro que estaban sepultados en el sepulcro del rey David. Este dinero le permite dos cosas. Número uno, usar ese dinero para poder comprar su salida en un momento en el cual había un asedio y poder salir libre y sin ningún rasguño. Y la segunda es que Juan Hircano, o Johanán, se convierte en el primer gobernante de Israel que logra tener recursos económicos para contratar guerreros extranjeros a favor de Israel. Algo así como mercenarios para poder lograr sus cometidos. Por supuesto, el gobierno de Johanán empieza a aumentarse, empieza a haber una gran bendición con respecto a su desarrollo, y de todos los hijos de Matillahu ben Johanán, de todos ellos, él fue el más próspero y más exitoso en toda su obra de poder libertar a el pueblo judío en aquellos tiempos. Se dice de él, que además de haber encontrado este tesoro extraordinario, se dice de él que él logró inclusive tener 3 cosas que cualquier gobernante quisiera tener. Número 1, él tuvo la oportunidad de gobernar a su nación, que es una cosa muy anhelada por muchas personas. La segunda, que él tuvo la oportunidad de tener el sacerdocio.
al ser el gobernante y venir de la estirpe de los sacerdotes, él también fungía como sumo sacerdote. Y la tercera cosa, que inclusive nos dice Flavio Josefo, es que él tuvo inspiración divina, él tenía profecía, y durante todos los años de su servicio, luego de que sus hermanos habían muerto, él fue prosperado porque la presencia del Eterno estaba con él de una manera tremenda, tremenda. Se dice, por lo tanto, que él tuvo la suerte de poseer estas tres cosas que son tan codiciables: el mando o el gobierno de su pueblo, la keuná, el sacerdocio, y el don de la profecía. El Eterno conversaba con él y además sabía cosas del porvenir por el asunto de la profecía. Entonces, él fue un personaje muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel para la liberación de nuestro pueblo. Por supuesto, no termina todo aquí. Hay muchos datos más adelante, después de Juan, de Johanán, pero es muy importante que empecemos a mirar todos estos datos y este marco histórico dentro de la Guerra de los Macabeos, porque la realidad es que cuando hablamos de la fiesta de Hanukkah, Baruch Hashem, celebramos los milagros, celebramos que el Eterno nos tiene en un mes de milagros, que encendemos las luces de Hanukkah, que le damos regalos a los niños, todas estas cosas son lindísimas, pero no debemos de dejar de lado todo el marco histórico, todos los eventos que a veces escapan de nuestra conciencia o de nuestro alcance para comprender todo el sufrimiento, todo lo que se dio dentro de ese tiempo. Concluimos además diciendo que a partir de la época de los sacerdotes, los Kohanim Maccabí, toda la estirpe de Matillahu, sus hijos, comienza a ver en Israel una óptica de que el Mesías indudablemente va a ser un sacerdote. Y el Mesías va a liberar al pueblo. Y el Mesías va a erradicar la idolatría de la tierra, pero se tiene una conciencia ahora de la figura del Mesías, pero desde su perspectiva sacerdotal. Para nosotros en el judaísmo netzarita esto es muy importante porque evidentemente en aquella época se percibió esta esencialidad o este rasgo o esta cara del Mesías. Para nosotros es muy claro que el Mesías no solamente es el sacerdote, sino también es el rey, y no solamente es el rey, sino ha sido el siervo sufriente, y en varios periodos de Israel, de acuerdo a lo que estuvo viviendo el pueblo, se percibió a el Mesías de estas diferentes maneras. Nosotros, benditos al Eterno, mirando, dando la vista hacia atrás, podemos ver en retrospectiva todos las caras del Mesías y poder llegar a la conclusión de que tanto una figura, una forma, una postura como todas las demás son cumplidas por nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Entonces es muy importante que de vez en cuando nos metamos un poquito a la historia, porque hay datos que pues obviamente se resumen en nuestras fiestas, hay datos que se resumen en nuestra Torá inclusive, pero es muy importante que nosotros tengamos este marco histórico para que entendamos inclusive por qué la influencia tan grande que había de los sumos sacerdotes en los días de Yeshua y qué percepción se tenía todavía teniendo en la mente la guerra de los macabeos, que estamos hablando de la guerra de los macabeos en el año 165, 167, antes de Yeshua, todavía se mantenía mucho la euforia de las victorias sobrenaturales, los milagros, para cuando llega Yeshua, y eso es muy importante para contener el judaísmo de la época del Segundo Templo, que es el judaísmo de Yeshua. Que el Eterno, quien es bendito,
les dé a ustedes toda esta información como una herramienta para enriquecer, por un lado, el conocimiento alrededor de la Torá y por otro lado también una herramienta para fortalecer nuestra emuná y mostrar que a diferencia de cualquier otra fe, a diferencia de cualquier otra religión, el judaísmo mantiene una sana relación con la ciencia, incluyendo la historia, incluyendo las ciencias exactas y cualquier otra ciencia, pues todas vienen de Hashem. Así que mis amados, mirando la relación correcta que debe de haber entre la Torah y la ciencia, es que de vez en cuando tenemos que echar mano de la historia. Shalom, shalom a todos.